¿Terrorismo laboral en Latinos? Pues sí, Roberto Madrazo es el patrón. ¿Qué otra cosa esperaban? Para hablar de esto y mucho más, le quiero dar la bienvenida al director de La Sexta W, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente que está aquí con nosotros en Reporteros MX para hablar de esta investigación exclusiva de cómo en Latinos están maltratando a su personal. Mira que ya trabajar con Loret es bastante pésame, pero que aparte los traten mal. ¿Qué está pasando? Le doy la bienvenida a Luis Guillermo Hernández. Luis, ¿cómo estás, maestro? Mi querido amigo Manuel, te agradezco mucho que me permitas hablarle a tu audiencia de este tema escabroso. Como bien dices, pues el que se acerca a los lobos sale mordido. Y lo que está pasando en Latinos, desafortunadamente, pues como dice el clásico, es la crónica de un desastre anunciado. Las vejaciones, violaciones a los derechos laborales, pero también la ilegalidad en la que está incurriendo esta empresa periodística, este portal periodístico. No nos extrañan, no nos asustan, incluso hasta se habían tardado, pero hay que denunciarlos porque es tremendo, brutal lo que está ocurriendo ahí. Anoche en mi insomnio, para variar, ¿no? Digo, 3 de la madrugada, ¿qué es esto? Y obviamente uno se pone a ver Twitter y ve el hilo que tuitea el maestro Luis Guillermo Hernández con una serie de capturas de pantalla, mensajes de trabajadores de Latinos que se acercaron a ti, Luis Guillermo, para denunciar violaciones laborales. Antes de ir con las capturas de pantalla y demás, Luis, en concreto, ¿cómo se acercó personal de Latinos a denunciar esto ante ti y qué es lo que denuncian exactamente? ¿Cuáles son las violaciones laborales? Hace unos días, estamos el miércoles, el domingo pasado, empecé a recibir una serie de llamadas telefónicas de diferentes números. Yo estaba fuera de la Ciudad de México, no las contesté. Y el lunes, cuando regresé a Ciudad de México, encontré en la bandeja de Telegram, una red que prácticamente nunca uso, una serie de mensajes donde 3 personas distintas me pedían la oportunidad de platicar sobre, entre comillas, cosas que están pasando en Latinos. Les contesté de inmediato. Resultaron ser los mismos teléfonos que durante el fin de semana me estuvieron buscando, y fueron estas personas todavía empleadas de este portal digital que me querían pedir, que me pidieron como un favor especial que divulgara las irregularidades y lo que ellos llamaron chingaderas que les estaban haciendo en Latinos a la generalidad de trabajadores de la empresa. Yo soy un poco desconfiado, mi querido Manuel, aunque suelo divulgar mensajes de apoyo que me piden colegas periodistas. Por ejemplo, he divulgado cuando el Universal le deja de pagar a sus corresponsales, que es muy, muy seguido, y ellos me buscan porque, bueno, pues ellos viven al día, y estas denuncias pues tienen la cualidad de presionar públicamente a los medios, a los directivos de los medios, pues para que les den sus quincenas. Estamos hablando, si la gente que nos ve no lo sabe, de la cadena, del eslabón de la cadena más sensible de los medios de comunicación, los reporteros, las reporteras de a pie, la gente de la redacción, la gente de los equipos audiovisuales, que tiene sueldos pues muy, muy bajos y que viven prácticamente al día. Y para ellos, un sueldo retrasado o las afectaciones a sus prestaciones pues son catástrofes, porque significan pues que el pan a su mesa no llegará fácilmente. Y tomando en cuenta este historial de denuncias que hago regularmente cuando colegas me lo piden, los compañeros de Latinos me buscaron para que hiciera esta denuncia. Me pusieron en la mesa una serie de datos de lo que está ocurriendo en esa empresa, mi querido Manuel. El más grave de todos es que a partir de este mes de mayo, la empresa que se hacía cargo de administrar la plantilla de más o menos 100 personas que trabajan para Latinos, entre reporteros, camarógrafos, editores, diseñadores, animadores, y que trabajan en Ciudad de México
para la producción de todos los programas de esta plataforma habían sido convocados para la firma de un contrato semestral completamente distinto de los que habían firmado durante los años anteriores. En este nuevo contrato, mi querido Manuel, denunciaban estas personas, la empresa decidió eliminar de golpe y porrazo absolutamente todas las prestaciones sociales, incluidos el pago del Seguro Social, el pago de las Afores, el pago del Infonavit y también rescindir los contratos de todo el personal para establecerles una nueva dinámica de freelanceo, trabajadores eventuales sin derecho a antigüedad, sin derecho a prestaciones, incluso, como vemos en una de las capturas de pantalla, mi querido Manuel, hasta les eliminaron el servicio de comedor, el comedor de empleados, que por supuesto estaba subvencionado, por el cual por la comida del día pagaban 17 pesos, evidentemente nadie come con esa cantidad hoy en Ciudad de México. Eliminaron eso y les advirtieron que a partir de este mes de mayo todos pasaban a formar parte del régimen de colaboradores externos de la empresa. Fueron 4 años los que Latinus mantuvo su plantilla de reporteros, camarógrafos, personal de redacción y audiovisual con sueldos pues competitivos que ahora quedan reducidos a prácticamente nada. Esto, en buena medida, el diagnóstico, por lo menos empresarial, es que Latinus está en números rojos. Absolutamente. Lo que se da a entender a partir de esta decisión es que la empresa que, como hemos sabido por el trabajo de otros colegas periodistas, es una copropiedad entre los Madrazo Pintado, ya saben ustedes, el capo mayor Roberto Madrazo, su hijo Pico, pues que pica al presupuesto federal con fe y entusiasmo, y otras personalidades del mundo de la política, como el exdiputado Miguel Alonso Raya y su hijo, la ex subsecretaria Patricia Olamendi, el exgobernador Silvano Aureoles, decidieron cerrar la llave que durante 5 años mantuvo con una abundancia de recursos a este portal. De acuerdo con las denuncias que me hicieron llegar, a partir de abril se cortaron los viáticos, se redujeron las salidas, pero sobre todo, y este es el asunto que me parece más grave, mi querido Manuel, la empresa que operaba a Latinus le informó a los trabajadores que a partir de este mes de mayo su sueldo iba a ser partido en 3 mitades, porque a partir de este mes de mayo 3 diferentes empresas iban a pagarles su sueldo en tercios. Una empresa va a pagarles 1/3 de su salario, una segunda empresa el segundo tercio, y una tercera empresa va a completar el sueldo de cada trabajadora, cada trabajador de Latinus. Esto, por lo menos, mi querido Manuel, por lo menos supone una triangulación extraña que para efectos contables, pues quizá tenga la cualidad de simular o duplicar contabilidad, si no es que se trate de algo mucho peor, como lavado de dinero o pues triangulación de recursos de dudosa procedencia. Este asunto, que a partir de este mes los trabajadores y trabajadoras de Latinus van a cobrar en 3 empresas distintas la totalidad de su sueldo, me parece un asunto gravísimo que atenta no solo contra la ley laboral, que obliga al trabajador a otorgar el 100% del sueldo a las empresas,
las obliga a entregar el 100% de su sueldo a sus empleados, sino que además abre un esquema gravísimo que puede ser, te digo, lavado de dinero, triangulación de recursos, de Hay procedencia. materia para que el SAT se meta a investigar. El SAT, pero también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque estamos hablando de que la empresa unilateralmente, mi querido Manuel, unilateralmente eliminó las cláusulas con las que mantenía los contratos de trabajo de sus empleados, las modificó arbitrariamente y después los obligó a adscribirse a un nuevo esquema de prácticamente outsourcing que ya está prohibido por la ley mexicana. Estamos hablando de violaciones laborales, estamos hablando de violaciones, por supuesto, a la Ley Federal del Trabajo, pero también estamos hablando de violaciones graves en los temas hacendarios, porque esto supone que los empleados que reciben estos sueldos triangulados, estos sueldos terciados, van a tener dificultades legales para comprobar su vinculación impositiva con las empresas. Se abre un esquema gravísimo en Latinos con esta circunstancia. Ahora, Luis, después de revelada esta información, ¿cuáles han sido las consecuencias internas en Latinos? Porque no es como que tú seas un desconocido, tienes mucho impacto en las redes sociales, esta información rápidamente se viralizó y desde luego que creo, por lo menos, que esto ya llegó a Latinos y estarán buscando pues consecuencias, buscarán atacar, ¿no? Lacerar a tu informante o a tus informantes. Como siempre ocurre, mi querido Manuel, y como es una práctica a la que me obligo siempre que hago este tipo de cosas, busqué directamente a la directora general del canal, la periodista Arely Quintero, porque yo creo firmemente que el periodismo debe ofrecer siempre las dos caras de un asunto, y la busqué con la intención expresa de que me explicara o de que diera la postura institucional sobre las denuncias que hicieron los trabajadores de Latinos. Simplemente no respondió, simplemente se negó o simplemente no quiso responder a este señalamiento. Lo que sé hoy miércoles, un día después de que di a conocer la información, primero en mi canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández Sexta W, y después en mis redes sociales, principalmente en X, es que esta mañana, en la junta editorial que todos los días tienen en Latinos, en un edificio que les decía yo a mis audiencias, mi querido Manuel, que es pues el símbolo real de ese canal, un edificio lleno de vidrios, lleno de espejos, donde no se puede ver del otro lado, completamente opaco, completamente oscuro, completamente cubierto. Es que esta mañana fue una bomba la revelación de esto, y la propia Arely Quintero, una periodista que de acuerdo con mis fuentes ha sido una de las principales acosadoras de los periodistas que trabajan en el portal, y que esta mañana exigió, dicen mis fuentes, que se indagara de dónde salió lo que ellos llaman el pitazo para los medios de lo que estaba ocurriendo dentro. Y en palabras textuales, la cito y le ofrezco una disculpa a tu audiencia por así hacerlo, les dijo expresamente que quien haya sacado esa información, lo que ha provocado es que se chinguen a todos en Latinos. Y me parece que este es el síntoma más claro, no solo de la descomposición, la putrefacción de ese canal que nació simple y llanamente para golpear a un gobierno, sino también la decadencia ética y profesional que mis colegas que valientemente hicieron la denuncia, pues han señalado, mi querido Manuel.
Luis Guillermo, a reserva de que quieras agregar algo más, yo te agradezco mucho, como siempre, que tengas tiempo para Reporteros MX, para hablar e informar sobre esta situación, que desde luego vamos a estar muy pendientes, como siempre, desde tus redes sociales. Mi querido Manuel, yo voy a seguir con este tema. Me parece que es muy delicado lo que está pasando en Latinos, pero sobre todo me parece que es de interés público que una empresa de medios de comunicación sea tan opaca, sea tan oscura con el manejo de su propia información, y esperaré en los próximos días, en las próximas semanas, presentar el tema en la tribuna de la conferencia mañanera en cuanto tenga la primera oportunidad, porque estamos hablando de un tema muy grave, la precarización del trabajo de los periodistas en México, un asunto grave, delicado, que atenta contra la libertad de expresión no de los periodistas, sino del pueblo de México, y atenta también contra una ley que debería ser sagrada, la ley de los trabajadores, la ley federal del trabajo. No se puede atentar contra los trabajadores, las trabajadoras, mi querido Manuel, de los medios de comunicación, sin que el pueblo le señale su falta. Y lo que está ocurriendo en Latinos, este terrorismo laboral, Sí, tenemos tiene un que pequeño denunciarse desfase. Y tiene que sancionarse. Sí, tenemos un pequeño desfase, pero bueno, te agradezco mucho, Luis Guillermo, esto ya lo arreglamos en edición, no te preocupes. Te agradezco mucho, Luis, y estamos en contacto.